Ajá, chicos, fíjense. Aquí estamos en lo que es la unidad 1, seguimos en la unidad 1, recuérdense que esta es la clase número 3 y sería la última clase que vamos a tener de esta unidad, que comprende lo que son filtros y osciladores activos. Pero ¿cuál es el contenido real de la clase 3? Fíjense que aquí lo pueden ver, ¿no? Nos dice que el contenido es filtro pasa alto de segundo orden, que dejamos en la clase anterior, lo que vimos fue filtro pasa bajo, ¿verdad? De segundo orden. Ese filtro pasa alto de segundo orden fue lo que yo mandé para la tarea de la clase número 3, o no, de la clase número 2, ¿ok? Luego tenemos filtro de segundo orden o de mayor orden, que serían los filtros analógicos clásicos, es decir, filtro Butterworth y Chebyshev, ¿ok? Luego tenemos los procedimientos para el diseño de esos filtros clásicos, analógicos clásicos, Butterworth y Chebyshev, y tenemos descripciones de cómo vamos a hacer ese diseño. Finalmente, ¿qué tenemos? Podemos diseñar filtros Butterworth pasa bajo, filtros Butterworth pasa alto, igual para Chebyshev, y filtros pasa banda y rechaza banda. También vamos a ver, para finalizar lo que es la unidad 1, osciladores activos, los osciladores LC, los osciladores Colby, Hartley y los osciladores RC, que en este caso vamos a ver los de puente de Wien y corrimiento de fase, ¿ok? Ajá, entonces fíjense, inicialmente nosotros tenemos, ¿todos ven la página 42? Sí, profe. Ok. Sí, ya veo. Ok, entonces fíjense, en la clase 3 tenemos que en la página 42 comenzamos con lo que es filtros y los filtros de orden superior, que en este caso es un filtro de segundo orden, pero de tipo pasa alto. No sé si recuerdan que en la tarea que yo les había enviado, que esa no se las he corregido, de filtros pasa alto, ustedes tenían que diseñar un filtro pasa alto, ¿ok? Muchos me hicieron preguntas antes de resolver la actividad, entonces yo les comenté que era mucho más sencillo porque no tenían que calcular o generar la función de transferencia, no era necesario porque ya se les estaba dando la función de transferencia como dato, ¿ok? ¿Por qué se les da la función de transferencia? Porque como vimos en el anterior ejercicio, era bastante complejo llegar a la función de transferencia, tuvimos que aplicar análisis nodal y todo lo que es, digamos, mallas, ¿ok? Y la sumatoria de voltaje. Entonces, para no complicarnos, por eso le coloqué un ejercicio que solamente tuvieran que diseñar, más no hallar la función de transferencia. Entonces, ¿qué podemos observar inicialmente? Que para el filtro pasa alto de segundo orden, lo más, digamos, visible es que cambia el orden de los condensadores y resistores respecto a la configuración anterior que era de filtro pasa abajo de segundo orden, ¿ok? Donde tenemos los condensadores, en el filtro pasa alto, en el pasa abajo, ahí están ubicadas son las resistencias. Y donde tenemos las resistencias, ahí están ubicados los condensadores. Entonces, luego abajo se le da la función de transferencia de ese filtro. ¿Y qué observamos? Que inicialmente tenemos que la función de transferencia tiene en el numerador un s al cuadrado. Ya al tener la s arriba en el numerador, sabemos que estamos en presencia de un filtro pasa alto. Luego vemos que en el denominador también tenemos s, ¿ok? Pero tenemos s al cuadrado que tiene coeficiente 1 y tenemos una s que tiene un coeficiente que depende de 1 entre R2 por C1 más 1 entre R2 por C2, ¿ok? Y todo lo que es el término independiente. Entonces, si a mí me dicen, diseña un filtro pasa alto para conseguir la siguiente función de transferencia, que fue lo que se les mandó en el ejercicio, ¿qué es lo primero que yo veo? ¿Cuál es mi función de transferencia que tengo y qué tipo de filtro es? Entonces, si a mí me dice que tengo una función de transferencia T de S igual a S al cuadrado, ¿ok? Entre S al cuadrado más 10S más 1000, ya al observar que yo tengo tanto en el numerador como en el denominador una S, ya yo sé que estoy en el filtro
pasa alto, ¿ok? Como está elevado al cuadrado la S, tanto en el numerador y en el denominador, observamos que es un filtro de orden superior, porque es de segundo orden, ¿ok? Pero como estoy en diseño y tengo la función de transferencia arriba, lo que debo hacer es sustituir los valores, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en la función que se les da, nos dice S al cuadrado entre S al cuadrado más 10S más 1000. Donde tenemos 10S, ¿ok? ¿Quién es 10? 10 está representado, o es el coeficiente que acompaña a la S. En la función de transferencia general que nosotros tenemos para definir un filtro pasado de segundo orden, tenemos que el que acompaña a la S es 1 entre R2 por C1 más 1 entre R2 por C2. ¿Qué quiere decir eso? Que ese es el valor, todo eso que tenemos allí, que acompaña a la S, es igual a ¿quién? A 10, ¿ok? ¿Hasta allí entienden? Sí, profe. Ok. Entonces, eso es lo que acompaña el coeficiente. En la primera parte lo tenemos de forma genérica, ¿no? Pero abajo lo tenemos, cuando nos dicen que diseño, lo tengo en la parte numérica de la función. Entonces, lo que hago es igualarlo a 10. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Yo asigno los valores de C1 y C2 de los condensadores. ¿Con qué finalidad? De que sean valores comerciales. En este caso yo le puse que C1 es igual a C2, que es igual a 10 micros. Cuando sustituimos esto, observamos que ambos sumando es común, ¿quién? 1 entre R2, y por eso se saca factor común 1 entre R2. Entonces, finalmente, ¿qué vamos a hallar realmente? La resistencia R2 a través del coeficiente que acompaña a S en el denominador. Y obtenemos que la resistencia R2 para este caso es 20K. Obviamente ustedes le pudieron haber colocado el valor de condensador que ustedes querían. Luego, ¿qué hacemos? Tomamos el término independiente de la función de transferencia, que si lo vemos en la parte genérica es 1 entre R1 por R2 por C1 por C2. Y en la parte numérica de diseño, ¿qué nos dice? Que es igual a 1000, el término independiente. Cuando yo igualo eso y sustituyo los valores ya de C1 y C2 que los asigné, y sustituyo el valor de R2 que fue el que hallé, que es de 20K, puedo obtener la resistencia R1. Y al obtener la resistencia R1 ya estoy obteniendo todos los elementos que forman parte de esta configuración. ¿Ok? Porque si vemos tenemos R1, R2, C1, C2 y R2. ¿Ok? Entonces lo que hacemos es colocar los valores de cada uno de los resistores y condensadores que hallamos. ¿Ok? Fíjense que el ejercicio que les envié para la clase 2 era bastante sencillo. ¿Lo ven? Sí, profe. Ok. Entonces, vamos a ver. Marval, sí. Ok. Entonces, fíjense. Luego nos vamos a donde dice electrónica 3, clase 2.2, ¿no? Y seguimos en la página 44. ¿Qué vemos en la página 44? Fíjense. Tenemos filtros de segundo orden y de orden mayor, ¿no? Que son los que estamos hablando, que son los filtros analógicos clásicos. Estos sí no los hemos visto. Esto es como, digamos, estamos entrando en la teoría nueva para ustedes de electrónica, porque ya lo que habíamos visto anteriormente era muy similar a lo que ustedes hacían en electrónica 2 con los amplificadores, ¿no? Entonces, fíjense, son filtros activos más complejos. Entre los filtros más usados tenemos el Butterworth, ¿ok? Y el Ceviche, que es el que se va a explicar en esta clase. También existe otro tipo de filtros clásicos como los elípticos, parabólicos, Biset, Publix o gaussianos, pero estos mayormente son muy complicados de graficar o de diseñar, digamos, a mano. Entonces, estos mayormente se sacan de forma computarizada, ya que son muy complejos de diseñar. Entonces, los filtros Butterworth,
fíjense que ya va a empezar las diferencias entre uno y otro, no tienen rizo en la banda de paso, ¿ok? Y atenúan las frecuencias no deseadas fuera de esta banda. Es decir, yo establezco una banda de paso y él es muy bueno atenuando, ¿ok? Las frecuencias no deseadas, pero inicialmente otra de sus ventajas es que él no produce tanto rizo en la banda de paso. En cambio, los filtros Chebyshev atenúan las frecuencias indeseadas de forma más efectiva que los Butterworth. Es decir, que si yo le establezco una frecuencia de corte, él realmente atenúa las frecuencias que no son deseadas, sea un pasabanda o un rechazabanda, pero uno de sus detalles es que este presenta rizo en la banda de paso, ¿ok? Entonces, la principal diferencia entre el Butterworth y Chebyshev es que el Butterworth no presenta rizo en la banda de paso, pero el Chebyshev sí, ¿ok? Entonces, abajo pueden ver una gráfica que nos explica un poco lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, comenzamos a tener ciertos elementos que no conocíamos, que es A sub P, quién es A sub S, ¿ok? Y también tenemos frecuencia de paso y frecuencia de rechazo, ¿no? Entonces, fíjense que está marcada con color como morado y azul, ¿no? Todo lo que está marcado en morado representa lo que es la frecuencia de rechazo. Es lo que yo establecí como frecuencia de rechazo. Y lo que está marcado en azul es lo que va a ser la banda de paso, es decir, son todas las frecuencias que van a pasar. Entonces, ¿cuál es el secreto de este tipo de ejercicio? Identificar muy bien quién es A sub P, quién es A sub S, quién es F de S y quién es F de P. Entonces, ¿qué nos dice? Que A sub P es la amplitud, ¿ok? En la banda de paso. Y A sub S es la amplitud en la banda de rechazo. Es decir, cuando tenemos frecuencia de rechazo. Entonces, A sub S amplitud en banda de rechazo, A sub P amplitud en la banda de paso. F de P es la frecuencia de paso y F de S es la frecuencia de rechazo. ¿Ok? Esto es lo, digamos, lo principal que deben saber si van a comenzar un ejercicio, ¿no? Entonces, luego tenemos lo que es el filtro Butterworth en la página 45. Tenemos que los filtros Butterworth se conocen como filtros de magnitud máxima plana. ¿Qué quiere decir eso? Que su amplitud, básicamente, a mayor orden, la amplitud es más estable, es decir, no presenta rizo, no presenta ningún rizo, y a su vez, él se va acercando mucho más a la frecuencia de corte que yo le di. Entonces, ¿qué nos dice? Donde la función de transferencia genera que la curva de respuesta en magnitud sea lo más plana posible dentro de la banda de paso. Entonces tienen dos dibujos de ejemplo, donde tenemos amplitud en el eje de las Y y frecuencia en el eje de las X. ¿Lo ven? Sí. Okay. ¿Cómo? Ok. Entonces, fíjense. Nosotros establecemos quién es la banda de paso, ¿verdad? Luego que tenemos la banda de paso, que esa banda de paso nos la va a dar la frecuencia de corte que nosotros vamos a establecer. Luego tenemos una banda de transición. ¿Por qué se llama de transición? Porque ella es la que conecta la banda de paso con la banda de rechazo. O sea, fíjense que tenemos una recta que va cayendo a 20 decibeles década en función de la frecuencia de corte, ¿no? Que es el primer dibujo que tiene. Al lado tienen otro dibujo que tenemos donde dice Butterworth y tenemos una amplitud de 1, ¿ok? Y fíjense que dice n igual a 1, n igual a 2, n igual a 4 y n igual a 10, ¿ok? En función de ese n, entre mayor sea n, ¿ok? Que n es lo que es el índice del filtro, más plana va a ser nuestra respuesta en frecuencia, ¿ok? Es decir, que más, de alguna forma, yo lo que estoy haciendo es que se acerque más a la frecuencia de corte que yo le di. Por eso es que se dice que los filtros de orden superior son más estables que uno de orden menor, ¿ok?
Entonces, ahí nos indica, conforme aumenta el orden del filtro, N, la caída en la región de transición se vuelve más pronunciada. Es decir, que ya la banda de transición es mucho más pequeña, ¿ok? Luego que nos dice, la caída es de 20 N decibeles década. ¿Qué quiere decir eso? Que depende directamente del orden del filtro. Luego nos indica que la función de transferencia del filtro Butterworth se expresa como el recíproco de un polinomio, que lo vamos a ver ahorita. Entonces, ¿qué observamos? La función de transferencia de un Butterworth está definida por T es igual a 1 entre B sub n, ¿ok? Que ese B sub n va a depender directamente del orden, ¿ok? Del filtro. Luego, ¿qué tenemos? Fíjense, aquí no vamos a saltar un momento lo de que nos dice Echevichet, ¿no? Y abajo nos dice que Butterworth, ¿ok? La función de transferencia del Butterworth tiene una frecuencia de corte inicialmente igual a 1, ¿ok? ¿Por qué igual a 1? Porque fíjense que todas las definiciones que tenemos abajo, ¿ok? De los polinomios normalizados que definen al Butterworth, ¿cuáles son esos polinomios normalizados? Ya lo vimos anteriormente. TDS es igual a 1 entre B sub n de S, ¿ok? Entonces, si yo, la primera función de transferencia que tengo es 1 entre B sub 1 de S, que el denominador, ¿quién va a ser? S más 1. Luego tengo la segunda función de transferencia que tendría es B sub 2S, que es S al cuadrado más 1,41 como 414 S más 1. Pero vean que siempre es más 1. ¿Qué quiere decir eso? Que la frecuencia de corte, es lo que le está diciendo allí, siempre va a ser igual a 1. Y la magnitud siempre, obviamente, va a ser de 0,707. Entonces, en función que va creciendo el orden del filtro, lo que voy a aumentar es el polinomio normalizado que voy a tener en el denominador, ¿ok? Pero realmente la frecuencia siempre va a ser 1, ¿ok? Luego nos vamos al Chebyshev. Fíjense que el dibujo es distinto. El filtro Chebyshev pasa abajo, tiene una función de transferencia que se constituye con una base en el polinomio, ¿ok? Los filtros Chebyshev tienen una caída más pronunciada, es decir, ellos no necesitan realmente ser de un orden tan superior para que la banda de transición sea corta. De por sí ellos siempre se acercan a la frecuencia de corte, ¿no? Pero el problema que ellos tienen es que cuando están en la banda de paso presentan un rizo, ¿ok? Que de cierto modo genera inestabilidad en los osciladores y en los filtros. Entonces, fíjense que tienen grandes diferencias. Indiferentemente ambos, a mayor orden tengan, mayor se acercan a la frecuencia de corte. Pero entonces, el diseño de lo que queremos hacer va a depender de cuál filtro voy a elegir, ¿ok? Casi siempre elegimos Butterworth porque es el más estable. Entonces, los polinomios normalizados del Chebyshev no son tan iguales a los del Butterworth. Se representan de diferentes formas, obviamente dependiendo del orden, va a ser el mayor exponente que yo voy a tener, ¿ok? Pero ya la frecuencia de corte no siempre va a ser 1, ¿ok? En algunos casos no tenemos término independiente. Entonces, fíjense que varía muchísimo, ¿no? Uno con respecto a otro. ¿Hasta ahí estamos claros, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Ajá. Entonces, fíjense que luego de la 2.1 pasamos a la 2.2, luego a la 3 y a la 3.1, ¿no? Entonces luego, ¿todos ven la página 46? Sí, yo sí la veo. Ok, Sí, sí se ve. perfecto. Luego, ¿qué tenemos? Nosotros agarramos y analizamos nuestro ejercicio, ¿verdad? Y inicialmente, ¿qué hacíamos nosotros? Bueno, tengo que diseñar un filtro activo, tengo unos amplificadores operacionales, bueno, voy a comenzar a hacer el análisis nodal, nodo B menos, nodo B más, idealmente, y voy sacando la función de transferencia.
Ya para estos filtros nosotros no vamos a hacer nada de eso, ¿ok? Porque vimos que haciendo solamente el filtro paso abajo de segundo orden era muy largo y era muy tedioso y teníamos grandes probabilidades de equivocarnos en los procedimientos matemáticos. Entonces por eso es que ellos ya nos dan de alguna manera cómo es la estructura, ¿ok? De un filtro de orden superior, dependiendo si es n al cuadrado, si es n al cubo, y así sucesivamente, ¿ok? Pero aquí lo que vamos a tener es pasos para diseñarlo. O sea, vamos a tener ciertas directrices que yo les coloqué en esta guía, en donde si ustedes se guían muy bien y leen con detenimiento la guía, realmente van a saber cómo diseñar un filtro Butterworth y Chebyshev. Entonces, el primer dibujo que ven, lo que están observando es un filtro Chebyshev que fíjense que tiene mucho rizado. Cuando n es impar, es decir, puede ser, cuando n es impar, fíjense que presenta un rizo mayor, ¿no? Y cuando n es par, el rizo es menor. Ahora, eso de por sí es característico en el filtro Chebyshev y por eso es que muchas veces no lo utilizan porque presenta mucho rizo en amplitud. Ahora, seguimos bajando y nos dice procedimiento para el diseño de los filtros Butterworth y Chebyshev, ¿no? Entonces, en esos procedimientos que observamos, nos dice primero qué significa cada cosa de lo que nosotros vamos a trabajar. Nos indica los parámetros que vamos a tener que identificar. Entonces, A sub P, ¿ok? Es la atenuación en decibeles en la banda de paso. A sub S es la atenuación en la banda de rechazo. Luego tenemos F sub P, es la frecuencia a la cual, ¿ok? Está atada a A sub P, a la atenuación de la banda de paso. Y F de S es la frecuencia de rechazo o la frecuencia a la cual se presenta A sub S. Pero abajo tienen una gráfica chiquitica donde tenemos un filtro pasabajo y nos indica gráficamente quién es A sub P y quién es A sub DS, quién es F de P y quién es F de S. Entonces, en amplitud, ¿qué tenemos? A sub P, ¿ok? Es la amplitud en función de la frecuencia que va a ser como nuestra frecuencia de corte o la frecuencia donde se supone que voy a dejar pasar el resto de frecuencias, ¿ok? Entonces, A sub P representa todo lo que es la atenuación en la banda de paso, igual que la frecuencia FP es la frecuencia de paso, ¿ok? Ahora, A sub DS, fíjense que es la amplitud donde empieza a caer el filtro y está acercándose ya a la frecuencia de rechazo que es FDS. Para el caso de un filtro pasabajo, FDS va después de FDP, que es lo que tienen que diferenciar muy bien. Entonces, en eso sí tienen que estar muy pilas, ¿ok? Entonces, fíjense que ahora nos dice diseño de un filtro pasabajo. Entonces nos dice, primer paso, determinar el orden del filtro con los datos de la banda de paso y de rechazo. ¿Cuáles son esos datos? A sub P, A sub DS, FDP y FDS. Entonces, por eso es que tengo que saber si estoy en un filtro pasabajo, cuál es cada cual. Porque si no, sustituyo el valor de frecuencia que no es, ¿ok? O los invierto, que es lo que mayormente pasa en estos ejercicios, que el estudiante coloca que FDS es FDP y viceversa, ¿ok? Entonces, fíjense que para Butterworth tengo una fórmula y para Chebyshev tengo otra fórmula distinta. Entonces, si yo quiero calcular en función de la frecuencia y en función de la atenuación en decibeles, es decir, de la amplitud, ¿ok? ¿Quién es el orden de mi filtro, sea Butterworth o Chebyshev? Yo aplico una de estas fórmulas. Entonces digo, n sub p es igual al logaritmo, ¿ok? De epsilon 2 entre epsilon 1 entre el logaritmo de f de s entre f de p. Luego tengo el Chebyshev. ¿Qué nos dice el Chebyshev? Que tenemos n sub c, que es el orden de un filtro Chebyshev,
es igual al logaritmo neperiano, que está multiplicado por 2 veces epsilon 2 entre epsilon 1 entre la raíz cuadrada de 2 que multiplica toda una expresión completa, que es f de s entre f de p menos 1. Fíjense que primero yo debo resolver la división, resto con 1 y luego todo lo que me dé esto es lo que voy a multiplicar por 2, ¿ok? Y finalmente es cuando le voy a sacar la raíz cuadrada. Ese es otro detalle, que tiene que estar muy al pendiente de cómo van resolviendo el ejercicio matemáticamente para que les dé bien, pues. Ahora, fíjense, todavía tenemos un epsilon 1 y un epsilon 2 que ni conocemos. Entonces tenemos allí que para encontrar a epsilon 1 y epsilon 2, que lo que representa es el factor de escalamiento, entonces tenemos una fórmula también. Entonces esa fórmula es que epsilon 1 es igual a la raíz cuadrada, ¿ok? De 10 que está elevado a 0,1 por el módulo, quiere decir que siempre va a quedar positivo, de A sub P, y todo eso restado con 1, ¿ok? Luego en epsilon 2 tenemos lo mismo, pero la diferencia que ya no es A sub P, sino A sub de S, ¿ok? Fíjense que allí epsilon 1 y epsilon 2 se calcula de igual forma, tanto para un Butterworth como para un Ceviche. Entonces, si estoy en un ejercicio, lo primero que debo calcular es epsilon 1 y epsilon 2 porque va a ser igual el valor para calcular Butterworth y Ceviche. Entonces ustedes me dirán, profe, pero ¿para qué yo voy a calcular Butterworth y Ceviche a la vez? ¿No? Porque dependiendo del orden, si a mí me dice que NB es igual a 9 y NC es igual a 21, ¿cuál elegiría yo? Bueno, yo elegiría el de menor orden, porque el de menor orden también me permite a mí tener menos gasto económico, porque bueno, ya en vez de ser 21 condensadores con 21 resistencia y un amplificador operacional, serían 9 condensadores. Acuérdense que N sub B y N sub C está ligado al orden del filtro. ¿Y ese orden quién nos da? La cantidad de condensadores que nosotros vamos a tener en el circuito. Entonces, prefiero obtener o comparar si con el Butterworth o Ceviche, cuál representa menor cantidad de componentes, ¿ok? Luego, en el paso 3, tenemos lo siguiente, nos dice, el paso 3 es muy importante porque esto luego lo vamos a ver en unas tablas, ¿ok? Que nos indica cuál es el valor de cada uno de estos elementos. Entonces, fíjense, se debe encontrar los componentes por medio de la técnica de resistencia o capacitancia constante. Los resistores son constantes. Se asignan para un filtro pasa bajo, es decir, cuando estamos en filtro pasa bajo, los resistores son una constante. Y se utilizan, son las relaciones de capacitores, ¿ok? Entonces tenemos C1 entre C, C2 entre C, C3 entre C, C sub N entre C, que es el factor de escalamiento. Ahora, ¿cómo está definido el factor de escalamiento? C es igual a 1 entre 2pi de F de P, que es la frecuencia de paso, que ya lo vimos, por la resistencia, ¿ok? Ahora, para el filtro Ceviche se debe especificar un parámetro adicional que no necesitamos para el Butterworth, que es el máximo riso permitido en la banda de paso. Recuerden que la diferencia entre Butterworth y Ceviche es que para el Butterworth no tenemos que especificar máximo riso permitido en la banda de paso porque él no forma eso, ¿ok? En cambio el Ceviche sí genera un riso, ¿ok? En la banda de paso. Entonces debemos saber cuánto es el máximo que nosotros queremos de ese riso. Para utilizar las relaciones. ¿Cuáles relaciones? Las que están descritas en el punto 3. Esto lo vamos a ver más claro cuando hagamos un ejercicio o veamos un ejercicio resuelto. Entonces, luego tenemos la descripción para lo que es el diseño de un filtro pasa alto. Entonces, inicialmente, ¿qué estamos viendo? En la página
46 comenzamos con una descripción general de Butterworth y Chebyshev. Ambos utilizan A sub P, A sub S, F de P y F de S, porque eso es lo que delimita la frecuencia de paso, la frecuencia de rechazo, la amplitud de paso y la amplitud de rechazo. Pero luego, las instrucciones nos seccionan que para cuando estamos en un filtro pasa abajo se cumple una cosa, pero cuando estamos en filtro pasa alto tenemos otra. También vemos que N sub B tiene una fórmula distinta que N sub C. Para ambos casos, tenemos que epsilon 1 y epsilon 2 es lo mismo, tanto para N sub B y N sub C en filtro pasa abajo, ¿ok? Y luego tenemos el factor de escalamiento, que va a ser el mismo para Chebyshev y Butterworth, pero en pasa abajo. Luego, en la página 48, ¿todos ven la página 48? Sí, profe. ¿Lo ven, chicos? Sí, profe. Ok. Sí, sí. Ok. Fíjense, tenemos el diseño de un filtro pasa alto, ¿ok? Entonces yo digo, bueno, quiero hacer un Butterworth o un Chebyshev. Todavía no sé cuál voy a hacer. Pero me dicen, si yo veo, ¿cómo yo voy a saber si voy a tomar en cuenta digamos, las instrucciones para filtro pasa alto o pasa abajo? Bueno, lo primero que tengo que ver es la gráfica, ¿no? Que me están dando. Si la gráfica muestra que estoy en un pasa alto, yo agarro y leo las instrucciones de la página 48 y por ahí me voy a guiar. Ahora, si yo estoy y veo digamos, una gráfica de un filtro pasa abajo, yo me voy a la página 46 y la 47 y aplico las instrucciones de un filtro pasa abajo, ¿ok? Entonces, en la página 48, ¿qué nos dice? El paso 1, determino el orden del filtro. Entonces a mí me dan un filtro que tiene una gráfica de pasa alto, como la ven en la página 48, que está pequeñita allí. Bueno, lo primero que debo identificar realmente es quién es A sub P, quién es A sub DS, porque ahí les va a salir es la parte numérica, y quién es F de P y quién es F de S. Fíjense que el orden cambia, ¿no? Porque tenemos que A sub P está arriba, que es la amplitud máxima o la amplitud de la banda de paso. Pero F sub P está más a la derecha. ¿Por qué? Porque estamos en un filtro pasa alto y yo debo dejar pasar las frecuencias que están por encima de una frecuencia de corte, es decir, por encima de F sub P. Esa es la banda de paso. Ahora, A sub DS va conectado ¿con quién? Con la frecuencia de rechazo, pero en este caso, como estamos en filtro pasa alto, la frecuencia de rechazo queda más a la izquierda, más hacia el cero, porque esas son las frecuencias que no quiero dejar pasar, ¿ok? Cuando vemos la gráfica del filtro pasa abajo en la página 46 al final, es al contrario. F sub P está más a la izquierda y F de S está más a la derecha, ¿ok? F de P, obviamente, como es pasa abajo, yo voy a dejar pasar todas las frecuencias que están por debajo de la frecuencia de corte que yo estoy estimando, que en este caso es F de P, que en vez de llamarse FC, ahora se llama FP. Entonces, como es pasa abajo, F de P debería estar más a la izquierda, ¿no? Y FDS representa todas las frecuencias que voy a rechazar. Antes teníamos una sola frecuencia que decía FC. Entonces ya sabíamos que FC, si estoy en pasa abajo, va a dejar pasar ese filtro todas las frecuencias que están por debajo de FC. Y las que están por encima, las debe rechazar. Pero la realidad es que yo después de establecer una frecuencia de corte, hay una frecuencia en donde es la banda de transición, que es donde comienza a bajar el filtro y comienza a realmente hacer el corte de las frecuencias que no quiere dejar pasar. O sea, nunca es tan ideal el filtro como para hacer una línea recta en la frecuencia de corte, ¿ok? Entonces, recuerden que ya mencionamos que en función del orden del filtro, entre mayor es el orden del filtro, más esa
caída va a ser menos pronunciada y se va a acercar más a la frecuencia de corte, que en este caso es FDP, ¿ok? Volvemos a la página 48. Entonces, en la página 48 tenemos que el diseño del filtro pasa alto, ¿ok? Lo primero que debemos ver, bueno, ya identificamos quién es ASUP, quién es ASUDS, quién es FDS y quién es FDP. Luego, ¿qué hago? Bueno, veo cuál es mi fórmula. Fíjense que les está mostrando otra vez las fórmulas de Butterworth y Chebyshev. Entonces tenemos que para Butterworth, para calcular el índice de Butterworth, n sub b es igual al logaritmo de epsilon 2 entre epsilon 1 entre el logaritmo de FDP entre FDS. Y para el Chebyshev, NC es igual al logaritmo neperiano, que multiplica 2 veces epsilon 2 entre epsilon 1, entre la raíz cuadrada de 2, que multiplica toda una expresión que es FDP entre FDS menos 1. Entonces, cuando vemos esta ecuación con la anterior, cuando el filtro pasa abajo, hay una variación. Entonces, fíjense que abajo en el denominador para filtro pasa alto tenemos FDP entre FDS para el Butterworth. Igualmente para Chebyshev, FDP entre FDS. Cuando estamos en pasa abajo es al contrario. Es FDS entre FDP. Entonces, por eso es que tenemos que estar pilas si estamos en pasa abajo o pasa alto. ¿Ok? Ahora, vamos a encontrar el factor de escalamiento. Epsilon 1 es igual a la raíz cuadrada de 10 de 0, elevado a la 0,1 por el módulo de A sub p menos 1. Y epsilon 2 es igual a 10 a la raíz cuadrada de 10 elevado a 0,1 por el módulo de A sub ds menos 1. ¿Qué quiere decir eso? Que nunca debe haber un exponente negativo, que eso es uno de los errores que siempre pasan en los exámenes. Se les olvida aplicar el módulo de A sub de P y de A sub de S, y a veces pasa que les queda negativo, ¿ok? Entonces no puede quedar negativo porque estamos en valor absoluto. Ahora, si comparamos esta ecuación de epsilon 1 y epsilon 2 con la anterior, no varía, ¿ok? Queda igual. Entonces, ¿qué es lo que varía realmente? El cálculo de n sub b y nc cuando estamos en filtro pasa abajo y cuando estamos en filtro pasa alto, ¿ok? Igualmente que nb tiene una fórmula y Chebyshev tiene otra fórmula que es nc. Ahora, en el paso 3, los condensadores son constantes, para los filtros pasa alto, ¿ok? Se asignan los valores y se utilizan las relaciones de los resistores, R entre R1, R entre R2 y R entre R sub n. El factor de escalamiento es R igual a 1 entre 2pi por F sub P por C. El paso 3 varía con respecto a filtro pasa abajo y filtro pasa alto, porque si vamos a filtro pasa abajo, ¿qué podemos observar? Que nos dicen que la constante, ¿ok? Los resistores son constantes, es decir, R es constante, y el que varía son las relaciones de los capacitores, es decir, C1 entre C, C2 entre C, C3 entre C y Cn entre C. La fórmula del factor de escalamiento no cambia, es la misma, solo que en este caso, si ya yo sé que los resistores son constantes, es decir, el valor del resistor va a ser el mismo siempre. Ahora, ¿qué tenemos allí? Que el factor de escalamiento es C. ¿Por qué se le dice factor de escalamiento? Porque es el que nos va a permitir hallar los valores de C1, de C2, de C3 hasta Cn, en función del orden del filtro. Si es de orden 4, entonces yo voy a tener 4 valores de condensadores para el filtro pasa abajo. ¿Ok? El factor de escalamiento no cambia la fórmula de factor de escalamiento, porque es C igual a 1 entre 2pi de FDP por R. Pero si nos vamos a filtro pasa alto, no varía la fórmula, simplemente que yo ahora no voy a despejar a C, sino a R. ¿Ok? Yo despejo R es igual a 1 entre 2pi por FDP por C.
porque en filtro pasa alto, el factor de escalamiento ya no es C, sino R, ¿ok? ¿Por qué? Porque es el que va a mantenerse siempre con el mismo valor para hallar ahora en este caso es R1, R2, R3, R4 hasta R sub n, ¿ok? Dependiendo del orden del filtro. Ahora, ¿qué nos dice en filtro pasa alto? Vuelvo y repito, los condensadores son constantes, es decir, yo le establezco un valor al condensador y ese va a ser el valor para los condensadores. A través del valor del condensador hallo el factor de escalamiento. Si estoy en filtro pasa alto, en este caso el factor de escalamiento es R, obtengo el valor de R y luego a través de una tabla que luego vamos a ver, ¿ok? Puedo hallar el valor de R1, R2 hasta R sub n, ¿ok? ¿Qué nos indica aquí? Lo mismo que anteriormente. Para el filtro pasa alto Chebyshev se debe especificar el parámetro de máximo rizo permitido en decibelios, que eso también nos lo señalaba para el filtro pasa bajo. O sea, siempre cuando estemos diseñando Chebyshev, nos tienen que decir cuál es el máximo rizo permitido, porque en función de eso, yo voy a saber qué es lo que estoy buscando en mi tabla. ¿Hasta allí estamos claros, chicos? Sí, profe. Ok. Ya hace rato estaba ahí el día que Ahora fíjense, ya estamos en la página 49. Que en la página 49 tenemos, digamos, un ejercicio de ejemplo para obtener o para verificar cómo voy a manejar yo todas estas instrucciones que me dieron anteriormente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que debo tener? Fíjense. Vamos a ver si yo se las cargué aquí. Nosotros tenemos una tabla, ¿no? Una tabla que es la que nos va a permitir, de alguna forma, ayudarnos a hacer el ejercicio. Entonces vamos a esperar que abra un momento la tabla. Vamos a ver aquí. Fíjense. La tabla que yo les envié, que está dentro de la clase, nos va a indicar si estamos en filtro pasa abajo, cómo vamos a trabajar con esa tabla, ¿ok? Entonces quiero que la vean, si la pueden abrir en sus computadoras, la tienen a la mano, porque es una tabla más o menos larga, tiene 5 hojas. Entonces aquí ya nos dice valores, pasa abajo y pasa alto para Butterworth, ¿no? Luego seguimos bajando, tenemos otra tabla, pero es para Chebyshev. Fíjense que la tabla de Butterworth es diferente a la de Chebyshev, porque en Chebyshev nos dice, bueno, valores para Chebyshev activo de 0,01 decibelio. ¿Qué es este valor? Bueno, ese valor de 0,01 decibelio es el rizo. Entonces, en Butterworth yo tengo una sola tabla. Fíjense que tengo orden N, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿ok? Hasta orden 10. Esta tabla nos permite decir o ver los valores desde el factor de escalamiento que vimos que de condensador y resistencia, pero para los Butterworth. Pero en Butterworth yo no necesito el rizo. Entonces, por eso es que tengo una sola tabla de Butterworth. Ahora, cuando me voy a Chebyshev, veo que tengo una tabla para un rizo de 0,01 decibelios, en este caso es hasta orden 8. Luego la tabla 13.3b es para un Chebyshev de 0,1 decibeles de rizo, que esto sirve para, ya ustedes lo van a ver, va a servir para pasa alto y para pasa bajo, ¿ok? Luego tenemos una tabla 13.3c, que es para un rizo de 0,25 decibelios, que va desde el orden 2 hasta el 10. Fíjense que en donde dice orden N, al lado me dice C1 igual a C o R entre R1. Cuando leímos las instrucciones, cuando tenemos C1 entre C, estamos en pasa abajo. Y cuando es R entre R1, es pasa alto. ¿Qué quiere decir eso? Que en un momento
Si nos ubicamos en el orden, en la página 667 de la tabla, donde me dice orden N, y luego abajo dice 2, es decir, que es un filtro de segundo orden, yo lo primero que debo saber es, bueno, ¿estoy en pasa alto o pasa bajo? Si estoy en pasa alto, en pasa bajo, ya yo sé que es C entre C. C1 entre C. Entonces, C1 entre C es igual a 1,778 y C2 entre C es igual a 6.789. Ahora, si yo estoy en pasa alto, ya ese valor no es C1 entre C, sino R entre R1 y R entre R2. ¿Lo ven? Sí, profe. Sí, se ve, pero es C1 entre R1 o igual a R1, porque ahí se ve como un signo de igualdad. Sí, es que en la tabla te dice como si fuera un igual, pero en realidad es C1 entre C y R entre R1, que es lo que les coloqué en las instrucciones, fíjense. Ok, Lo que quiero que vean ahorita es que ustedes van a tener esos valores, ¿verdad? Pero tienen que ver si están en pasa alto o pasa bajo, porque para un momento es C1 entre C, pero para otro momento es R entre R1, ¿lo ven? Sí, sí, lo vemos. profe, ¿está ahí? No le escucho, no le escucho. No te escucha. ¿Me escuchan, chicos? Ahora sí. Y Sí, profe. Marval me dice que perdió la conexión por un momento. A mí se me quedó en mute, no escuchaba, pues. Ah, ok. Y Marval no sabe. Déjame ver qué me Ah, dice por el sí. chat. Ya dice que se Escucha, ya escucha. escucha. Ok, fíjense, les repito, chicos. En la página 49, ¿ok? Nos dice, seleccione el orden para un filtro pasa abajo, ¿ok? Que tiene las siguientes especificaciones. A sub P, que es 3 decibelios, que es la atenuación en decibelios para la banda de paso, ¿ok? En una frecuencia FDP que es igual a 1 kHz. ¿Dónde voy a...? Yo tengo mi dibujo, pues. Ya yo agarro,
dibujo el XY, Y, que es el de la ganancia en decibeles, mi eje X, que es el de frecuencia, y ahora donde yo coloco a su P y donde coloco F de P. ¿Dónde sé que va su DS y F de S? Bueno, si estoy en un filtro pasa abajo, que es en este caso particular de la página 49, F de P tiene que ir más a la izquierda. ¿Por qué? Porque estoy en un filtro pasa abajo y yo debo dibujar. F de P prácticamente es la frecuencia de corte que yo estoy estableciendo para que todas las frecuencias que están por debajo de FDP sean las que pasen, ¿ok? En mi filtro. Ahora, entre FDP y FDS, recuerden que está lo que se llama la banda de transición, que es cuando el filtro comienza a caer acercándose a la verdadera banda de rechazo. Entonces, FDS, como estoy en un filtro pasado, debería estar más a la derecha, más hacia el infinito. ¿Por qué? Porque FDS es la frecuencia donde realmente el filtro está cayendo para que no pasen más valores de frecuencia. Porque estamos en un filtro pasa abajo. Obviamente FDS siempre va a estar relacionado con ADS, que es la atenuación en decibeles, ¿ok? Y en modo de rechazo. Y FDP siempre va a estar relacionada con A sub de P, que es la atenuación en decibeles de la banda de paso. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, profe. Ok. Aquí me dice me va. Ok. Entonces, después que yo sé quién es ADP, quién es A sub DS, quién es FDP y quién es FDS, es decir, así yo no tengo el dibujo, yo puedo identificar eso. Yo paso al siguiente paso. Bueno, me dijeron, yo leí en las instrucciones que dice filtro pasa abajo, que yo tengo NDB y NDC. Y que debo calcular quién es el valor del orden del filtro para Butterworth y para Chebyshev, que son fórmulas distintas. Pero antes de hacer eso, yo debo previamente haber calculado epsilon 1 y epsilon 2, que es el factor de escala. Entonces, por eso es que abajo tienen E1 es igual a la raíz cuadrada de 10 elevada a 0,1 por el módulo de A sub P menos 1. ¿Por qué dice el módulo de A sub P? Aquí porque ya está aplicado el módulo, pero en realidad A sub P es menos 3 decibeles y A sub DS es menos 40 decibeles. ¿Ok? Entonces, epsilon 1 es igual a la raíz cuadrada de 10 elevado a la 0,1, A sub P es 3 decibeles, entonces por eso coloco 3 menos 1. Todo eso resuelto a nivel matemático nos queda que epsilon 1 es igual a 1. Me gustaría que practicaran ustedes en casa, ¿ok? Estos ejercicios y calculen cómo se desarrolla, porque, bueno, en algunas ocasiones algunos estudiantes reprobaban el examen, por ejemplo, porque no aplicaban el módulo o porque no aplicaban bien los paréntesis, todo ese tipo de cosas, ¿ok? Para que ustedes vayan comparando en casa los resultados con lo que ustedes van haciendo. Luego, epsilon 2 es igual a la raíz cuadrada de 10 elevado a 0,1 multiplicado por el módulo de A sub DS, que es la atenuación en decibeles en rechazo, menos 1. Cuando sustituimos epsilon 2, finalmente nos queda que es igual a 100, ¿no? Luego, ¿qué hacemos? Bueno, nos dijeron que el primer paso era calcular NB y NC, pero previamente teníamos que tener epsilon 1 y epsilon 2. Bueno, ahora calculamos y sustituimos valores. El logaritmo NB es igual al logaritmo de epsilon 2 entre epsilon 1, por eso nos queda el logaritmo de 100 entre el logaritmo de base 10 de 5 kHz entre 1 kHz, porque 5 es FDS, que es la frecuencia en rechazo, y luego tenemos 1 kHz, que es la frecuencia de paso. En el ejercicio, capaz no se les señala quién es FDP y quién es FDS. Solo ustedes son los que tienen que identificar quién es FDP, quién es FDS, solo con ver el dibujo, ¿ok? Entonces, finalmente simplifican y les queda que NB es igual a 2,89. Cuando es cuando siempre, indiferentemente que les quede 2,3
Para este caso en particular, siempre lo vamos a llevar al número superior, ¿ok? ¿Por qué? Porque aquí estamos calculando es el orden del filtro, es decir, la cantidad de condensadores que va a tener nuestro filtro. Entonces, 2,89 lo llevamos a 3, es decir que NB es de orden 3. Para este caso específico de filtro que nos pide. Ahora, NC, el Chebyshev, cuando aplicamos el logaritmo neperiano de 2 que multiplica a epsilon 2 por epsilon 1, entre epsilon 1, entre la raíz cuadrada de 2 de f de s, que es 5, entre 1 kHz, que es f de p, la frecuencia de rechazo, menos 1. Resolvemos toda la ecuación y nos queda que NC es igual a 1,87. Esto lo aproximamos a 2, ¿ok? Y fíjense que abajo les dice, se deben tomar números enteros, se elige el entero de mayor valor, ¿ok? Entonces, en la página 50, ¿qué hacemos? Ya sabemos el orden del filtro, que era el primer paso que nos decía anteriormente. Que para el caso de Butebol nos dio que era de orden 3, ¿ok? Ahora, si ya sabemos eso y nos vamos a las instrucciones que teníamos, fíjense que tenemos filtro pasa abajo, calcule NB/NC, ya lo hicimos. Epsilon 1, epsilon 2, obviamente lo tuvimos que hacer para obtener NB y NC. Luego, tercer paso, como estamos en filtro pasa abajo, tenemos que los resistores son constantes, nos lo dice en el paso 3. Y se utilizan las relaciones de capacitores, C1 entre C, C2 entre C y C3 entre C. En este caso queda hasta C3 entre C porque es un Butewell de orden 3, ¿ok? Y mi factor de escalamiento en un filtro pasa abajo es C igual a 1 entre 2pi de F de P por R, ¿ok? Entonces, nos vamos otra vez al ejercicio. Ajá, y como yo sé que C1 entre C es igual a 3,546, C2 entre C es igual a 1,392, C3 entre C es igual a 0,2024, bueno, eso lo hallamos a través de ¿quién? De la tabla que teníamos acá, que era la que les estaba mostrando. ¿Ok? Fíjense. ¿Lo ven toda la tabla? Sí, profe. Ok. Entonces, en la tabla 6 de la página 665, tenemos tabla 13.2. Nos dice valores para pasabajos, activos Butewell, pero en realidad la tabla sirve para valores pasabajos y cuando aplicamos pasalto también, ¿no? Pero ya sabemos que el filtro es un pasabajo. Entonces, como el filtro es un pasabajo, y luego me dice el orden n sub b es igual a 3, yo me sitúo donde dice n, orden n3, ¿ok? Que lo tienen en la columna que está más a la izquierda, ¿ok? Luego que me sitúo allí, veo que al lado tengo 3,546, luego al lado tengo 1,392 y luego finalmente tengo 0,2024. Esos valores se tomaron de esta tabla, ¿ok? Ya yo sé que estos valores, si estoy en pasa abajo, ya me indicaron que el factor de escalamiento es C y me indicaron que la relación que voy a tomar para el diseño de mi filtro es C1 entre C, C2 entre C, C3 entre C. Por eso es que lo tenemos así. Entonces volvemos al ejercicio. ¿Ya todos están claros de dónde salen los valores de C1 entre C, C2 entre C y C3 entre C?
Chicos. Sí, profe. Sí, profe, sí se ve. Lo que pasa es que no sé por qué me cuesta activar el micrófono. Ah, ok, tranquilo. No, bueno, a veces surgen esas fallas. Entonces, fíjense. Bueno, lo importante es que me sigan hasta donde les estoy explicando, ¿no? Porque esto lo van a tener que hacer para el trabajo que me tienen que entregar de la unidad 1, ¿ok? Por eso les quise dar esta clase para que salieran bien en el trabajo. Entonces, luego que tenemos el factor de escalamiento. Fíjense que en la página 50, el factor de escalamiento es C igual a 1 y pi. ¡Tía Berta! Chicos, apaguen los micrófonos. Porfa. Ay, disculpe, profe. Es que la cuestión esta está como, no sé, le doy para silenciar y se me pone... Sí, puede ser que con tantas cosas abiertas se te pone así. Bueno, entonces fíjense. Luego el factor de escalamiento nos dice que C, y es muy obvio en lo que estamos viendo, ¿verdad? Porque tenemos C1 entre C, C2 entre C, C3 entre C, o sea, tienen que ser C, pues. Entonces, pero la fórmula que tenemos para el factor de escalamiento, C es igual a 1 entre 2pi por Fp por R, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio o los pasos del ejercicio? Bueno, se eligen los resistorios de 1K. O sea, los resistorios de mi diseño, yo elegí que fueran de 1K, pero es que a mí me lo dice anteriormente. O sea, si estoy haciendo mi ejercicio con las instrucciones que me dieron, me indica en el paso 3, se debe encontrar los componentes por medio de la técnica de resistencia o capacitancia constante. Los resistores son constantes, se asignan para los filtros pasa bajo, que es lo que estamos haciendo, que la resistencia sea igual a 1K, es la constante. Y se utilizan las relaciones de capacitores cuando estoy en filtro pasa bajo. Ahora, no es que el C, obviamente C también es una constante, pero él se denomina realmente factor de escalamiento, porque yo no lo estoy asignando, yo lo estoy calculando con la fórmula que me están dando de 1 entre 2pi por Fp por R, ¿ok? La que yo asigno en este caso es la resistencia, que va a ser la misma, va a ser la constante en todo el circuito. En cambio, los condensadores son los que van a variar de valor para el pasabajo. Cuando veo mi ejercicio, bueno, eso es lo que estoy haciendo. Allí lo que tengo es que se elige el resistor de 1K, sustituyo el valor en la fórmula de factor de escalamiento y obtengo que el condensador es igual a 159,15 nanofaradio. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? Bueno, cada elemento que obtuve de mi tabla C1 entre C es igual a 3,546. Bueno, despejo simplemente aquí a C1 y multiplico mi constante que me da la tabla, que es 3,546 por el factor de escalamiento C que obtuve, que es 159,15 nanofaradio, que es lo que tienen resaltado en verde. Y ahí obtengo el valor de C1, C2 y C3. Finalmente, ¿qué hago? Dibujo mi filtro Butterworth de 3 polos, que es de orden superior de 3, es decir, que tiene 3 condensadores. Y ahí, fíjense cómo tengo el amplificador operacional dibujado con un filtro Butterworth, que es de esa forma que están viendo, que conecta primero B sub I con R1, luego viene C2, luego viene R2, luego viene un C1, ¿ok? Que va conectado, realimentado al nodo B- y a B sub 0. Luego tienen R3 que conecta con el nodo de R2 y C1 y a su vez por el otro lado conecta con el nodo B+ y con C3, ¿ok? Y bueno, toda la conexión de tierra o del negativo, ¿ok? Ahí fíjense que tienen que estar pilas cómo van a enumerar las cosas. C1 siempre es el condensador que está arriba. Y luego C2 es el que está más pegado a B sub I. C3, ahora si tengo 4 condensadores, bueno, C1 sigue siendo el de arriba.
Luego viene C2, que es el que va pegado más a BSUI, C3, y ya voy a tener un C4 más otra resistencia, ¿ok? Ahora, obviamente, ¿qué están viendo allí? Que siempre C4 es el que queda pegado, o el último condensador es el que queda más hacia el nodo B+, ¿ok? Ahora, vamos a resolver este mismo ejercicio, fíjense, pero ahora, cuando tienen, esto mismo lo pueden resolver para Ceviche. Acuérdense que el Ceviche nos quedó, que es de orden 2. Hasta ahí estamos claros, chicos, cómo surgió la parte de Butterworth. Sí, profe. Ok. Sí, la entiendo. Entonces, fíjense, de tarea que tiene, que esa es la tarea que van a hacer de la clase 3. Diseñe un filtro Ceviche para pasabajo, para las especificaciones anteriores. ¿Qué nos dicen las especificaciones anteriores? Que NC es igual a 2, que fue lo que calculamos, de 0,1 decibeles máximo de rizo permitido, ¿ok? Entonces ya sabemos que para los filtros pasabajo se les seleccionan los resistores, que en este caso es de un K, y simplemente voy a tener aquí C1 entre 6, C2 entre 6. Pero fíjense que C1 entre 6 y C2 entre 6 es el mismo que teníamos antes. No. ¿Por qué? ¿Quién sabe por qué no es el mismo? Porque es para riesgo de 0.1. Exactamente. Entonces yo primero, ¿qué debo hacer? Voy a mi tabla. Entonces vamos a comprobar lo que acabamos de decir. Voy a mi tabla. Abro la tabla y veo que aquí me dice Butterworth. No me está diciendo Ceviche, es decir, que yo no puedo utilizar esta tabla. Yo no puedo agarrar el 2 de arriba, 1.414 y 0,7071, no. El de orden 2, porque esta es una tabla de Butterworth. Yo lo primero que tengo que hacer es buscar el que me están diciendo, que me dice que el rizo es de 0,1, que es esta que tenemos aquí, que es la 13.3b. Y luego que obtengo la tabla de Ceviche de rizo de 0,1 decibelio, voy al orden, que en este caso me dio 2, y luego digo, bueno, ¿es pasa abajo o pasa alto? Bueno, como es pasa abajo, S1 entre C igual a 1,638 y C2 entre C igual a 0,6995. ¿Hasta ahí estamos claros todos? Sí, profe. Ok. Manuel dice que hay saboteo en la clase. Ahora fíjense. En la página 52 ya tenemos otro ejemplo, que es un filtro pasa alto de segundo orden. ¿Ok? Fíjense que la forma en que se dibuja es distinto. Porque si vamos al pasa abajo, yo en BSUI tengo conectado directo, es una resistencia. Yo aquí no. En BSUI tengo conectado, es un condensador. ¿Ok? Luego tengo R1, tengo en este caso R2. ¿Ok? Porque, bueno, es de segundo orden. Entonces, fíjense, lo que tienen que ustedes asimilar es también la diferencia en cómo se dibuja para un pasa bajo y cómo se dibuja para un pasa alto. Obviamente para el pasa bajo, la resistencia es la misma siempre. Y para el pasa alto es el condensador y las resistencias son las que varían. Luego me dice, bueno, tengo una gráfica ahí que me dice que estoy en un filtro pasa alto, me indica cuál es la banda de paso, ¿ok? Y me dice abajo que diseño un filtro activo pasa alto que cumpla con las siguientes especificaciones, es decir, A sub P es igual a 3 decibelios, A sub DS es igual a 75 decibelios. Para A sub de P tengo una frecuencia de paso de 100 Hz y para A sub DS tengo una frecuencia de rechazo de 25 Hz, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo primero que
aquí ya me dice o me indica de forma directa quién es ASUP y quién es ADS y quién es FDP y FDS. Pero si yo lo tengo en el dibujo, ya yo tengo que saber que la frecuencia de paso para el pasa alto queda más hacia la derecha y la frecuencia de rechazo queda más hacia el 0, ¿ok? Entonces, vuelvo a aplicar lo mismo que me dice en mis pasos. Bueno, digo, lo primero que tengo que saber, ¿cuál es el orden? ¿Ok? Porque aquí no me dijeron, diseña un filtro activo pasa alto, bootable. Ah, bueno, si me dice bootable, yo no tengo por qué calcular NC. Si me dice ceviche de rizado 0,01, bueno, ya yo no tengo que calcular el bootable. Pero aquí no me está indicando eso. Me está mandando a calcular, o sea, un filtro activo pasa alto y ya. Pero ¿cómo yo sé cuál es el mejor o el más indicado? Bueno, tengo que hallar el orden de ambos. Entonces tengo la fórmula de NB y de NC para cuando estamos en pasa alto. Recuerden que varía. Cuando estamos en pasa alto, NB y NC no es la misma fórmula que cuando estamos en pasa bajo, porque el denominador cambia. En vez de estar FDS entre FDP, ahora es FDP entre FDS, ¿ok? Varía. Ahora, ¿qué hallamos inicialmente? Bueno, epsilon 1 y epsilon 2, como lo explicamos en el ejercicio anterior, lo que hacemos es sustituir los valores ya identificados. Y nos queda, finalmente, que al hallar epsilon 1 y epsilon 2, los sustituimos en la fórmula de NB y NC y nos dice el orden de filtro. Nos queda que NB es igual a 6,25, que ya lo dijimos anteriormente. Así me quede 6,15. Yo debo llevar ese número a un entero superior, que en este caso es 7, ¿no? NC nos queda que es igual a 3,81, que es aproximadamente 4. ¿Por qué siempre lo debo llevar al entero superior? Porque esto lo que nos está indicando es cuántos condensadores va a tener nuestro circuito. Ahora, debido a que el filtro pasa alto Ceviche es de menor orden, diseñamos eso. O sea, como me dio que el Butebor es de 7, ¿ok? Y NC es de orden 4, bueno, yo lo diseño Ceviche. Si yo estoy en una prueba, voy a diseñar el que me conviene más a nivel de tiempo, ¿no? Entonces, bueno, me dan un dato, me dice, si usted utiliza Ceviche, tiene que saber que el máximo rizo permitido para este circuito va a ser de 0,5 decibelios. Eso es para que yo me pueda ubicar en la tabla, ¿no? Sin embargo, ustedes en modo de práctica pueden agarrar y estos mismos ejercicios resuelven tanto Butterworth como Ceviche completo, ¿ok? Ahora, como estamos en pasa alto, ya mi relación no va a ser C1 entre C, porque estamos en pasa alto. Ahora mi relación es R entre R sub N, que en este caso, como elegimos el de menor orden, que es el Ceviche, bueno, va a llegar hasta R entre R sub 4. Si fuéramos elegido el Butterworth, va a ser R entre R sub 7 el máximo, ¿no? Bueno, esos valores de R entre R sub 1, R entre R sub 2, R entre R sub 3 y R entre R4, ¿dónde lo vamos a hallar? En la tabla. En la tabla que nosotros elijamos. No, si estoy en Ceviche, yo primero tengo que ver el máximo rizo, que en este caso es 0,5 decibelios. Y busco cada uno de estos valores. Ahora, obviamente, si estoy en pasa alto y ahora el factor que voy a utilizar es R entre R sub N, ahora mi valor constante va a ser los condensadores. Antes eran las resistencias, ahora el valor constante es el condensador. Y le dimos un valor de 0,015 microfaradios. Entonces, el factor de escalamiento va a estar dado por R, ¿ok? Ya no voy a despejar a C, voy a despejar es a R. R es igual a 1 entre 2pi Fp por C. Sustituyo el valor del condensador y de la frecuencia de paso y finalmente obtengo un valor para R, ¿ok? Una vez obtenido el valor de la resistencia,
¿Qué es lo que hago? Bueno, tomo los valores que obtuve de la tabla, que es R entre R1, y despejo R1, R2, R3 y R4, y obtengo un valor para cada uno de los resistores de mi circuito pasa alto, ¿ok? De orden 4, Chebyshev, con un rizo de 0,5 decibeles. Al obtener eso, yo finalmente, ¿qué hago? Dibujo mi circuito. Fíjense que se le presenta dos formas de cómo dibujar el circuito. Yo puedo agarrar y dibujar dos amplificadores operacionales, ¿ok? Y lo que hago es sustituir los valores que voy obteniendo. Obviamente el primer amplificador operacional que va a tener a R1 arriba, luego tenemos el valor de R2, luego en el segundo amplificador operacional tengo el valor de R3 y R4. O solamente dibujo un solo amplificador operacional y lo que me va a quedar es mi R1 arriba y R2, R3 y R4 conectada a tierra, ¿ok? Pueden dibujarlo de ambas maneras. Casi siempre los estudiantes eligen dibujarlo como la segunda forma porque es más sencillo cuando tienen un solo amplificador operacional. Pero la ganancia del circuito es más estable cuando tienen dos amplificadores o más amplificadores, ¿ok? ¿Quedamos claros en este ejercicio, chicos? Sí, profe, ahí más o menos estamos pasando. Bueno, yo por lo menos. Ok. Miguel, ¿estás ahí? Sí, sí, profe, lo que pasa es que el micrófono se queda pegado. Ah, ok. No, tranquila. Fíjense, entonces la idea de lo que les estoy explicando es que como estos ejercicios son netamente prácticos, literal, el estudiante pasa a la pizarra y hace el ejercicio, ¿ok? Y se equivoca y de una vez corrige sus errores y así como que aprenden súper más rápido. Entonces, por eso es que se los estoy explicando con detenimiento para que ustedes sepan cómo van a leer la clase y cómo van a aplicar las instrucciones que se les está dando en ese material, ¿ok? Para cuando realicen el trabajo de la unidad 1. Ese trabajo yo se los voy a cargar el día de hoy, ¿ok? Ahora, fíjense, luego que tenemos otro ejemplo. De igual forma, los dos ejemplos anteriores, los dos ejemplos que tenemos anteriormente, pueden resolverlo completo. Fíjense que en el primero no está resuelto completo, solamente se resuelve el Gutenberg, ¿no? Y el Chebyshev se deja expresado para que ustedes lo hagan. Luego, en la página 52, resolvemos cuando estamos en filtro pasa alto, pero cuando tenemos solamente utilizamos el Chebyshev, pero no resolvimos el Gutenberg, que es de orden 7. Entonces se lo pueden resolver ustedes para que practiquen. Ahora, en la página 54 tenemos un diseño que se ve un poquito más complejo, ¿no? Pero realmente no es tan complejo. Nos dice que tenemos diseño, un filtro pasabanda Butterworth que tenga la siguiente respuesta en frecuencia, es decir, un pasabanda. Pero cuando nosotros dividimos un pasabanda, realmente tenemos dos filtros, ¿ok? Es decir, inicialmente tenemos un filtro pasa alto y luego tenemos un filtro pasa bajo, ¿ok? Y la unión de ellos dos, del pasa alto con el pasa bajo, es lo que nos da un pasabanda. Ahora bien, inicialmente, ¿qué es lo que yo tengo de datos? Bueno, tengo que en la atenuación o en la ganancia en decibeles tengo menos 3 decibeles arriba y luego tengo menos 30 decibeles abajo. Luego tengo que en la primera frecuencia que yo me topo son de 300 Hz, ¿ok? Y la segunda es de 600 Hz. Pero ahí tengo que identificar quién es FDP y quién es FDS. Bueno, como inicialmente cuando tú dibujas un pasabanda, yo tengo es un filtro pasa alto,
Mis 300 Hz en realidad son la frecuencia de rechazo o FDS, ¿ok? Y FDP, que es 600 Hz, es la frecuencia de paso, que está aunada con menos 3 decibelios, que es la ganancia de paso. Ahora, cuando sigo viendo las frecuencias, tengo 4 kHz luego, y luego 8 kHz. Pero en ese punto del filtro pasabanda, yo lo que tengo es que 4 kHz es la frecuencia de paso de un filtro pasabajo, porque luego al final de un pasabanda lo que tengo es un pasabajo. Entonces, él va a dejar pasar todas las frecuencias que estén por debajo de 4 kHz. Ese 4 kHz, que es la frecuencia de FDP, está concatenada con menos 3 decibelios, ¿ok? Que es la ganancia de paso, ¿ok? En decibelios. Luego tengo 8 kHz, que está representada como la frecuencia de rechazo de ese filtro pasabajo, que está unada con menos 30 decibelios, que es la atenuación en decibelios de rechazo. Lo que quiero que vean es que el filtro pasabanda está cortado por la mitad, donde la primera parte es un filtro pasa alto y en donde primero identifican quién es FDP y FDS para ese filtro pasa alto, y luego la otra mitad es un filtro pasa bajo donde se vuelve a identificar quién es FDP y FDS para ese filtro pasa bajo. Es la forma más sencilla de hacerlo, ¿ok? Obviamente ellos comparten ambos filtros, menos 3 decibeles y menos 30, es decir, que menos 3 decibeles siempre va a ser ¿quién? La A sub D, P, que es la ganancia de paso, ¿ok? O la atenuación en decibeles de paso. Y menos 30 decibeles es la atenuación en la banda de rechazo para ambos filtros, para el pasa alto y el pasa bajo. Eso es lo primero que tienen que entender cuando ven un filtro completo de esta manera, sea un pasabanda o sea un rechazabanda. ¿Cuál es la diferencia del rechazabanda? Que ahora no voy a tener un filtro pasa alto al comienzo, sino un filtro pasa abajo y luego tengo el filtro pasa alto del otro lado, ¿ok? Pero se resuelve de la misma manera. Primero se pica por la mitad el filtro y luego identifico, si tengo una pasa alto y pasa abajo, identifico cuáles son sus frecuencias y luego hago lo mismo para el otro lado, ¿ok? Entonces, abajo les dice, se puede diseñar un filtro pasabanda utilizando una frecuencia, un filtro pasa alto y un filtro pasa bajo en serie, ¿ok? Como se les muestra allí. Entonces, si yo tengo un filtro así de grande, ¿qué es lo que debo hacer? Resuelvo primero la mitad del filtro. Yo no voy a resolver todo el pasabanda completo de un solo golpe. Tomo el primer filtro y el primer filtro que tengo es un pasa alto. Por eso es que le dice ahí, para el filtro pasa alto, haga lo siguiente. Es más, pueden hasta dibujar la gráfica solamente de la mitad para que se les haga más fácil, ¿ok? Entonces, inicialmente, ¿qué hacen? Bueno, calculan como para ambos casos epsilon 1 y epsilon 2, donde sustituyen en epsilon 1 a sub p y en epsilon 2 sustituyen a sub ds, que es la atenuación de rechazo. Ya sabemos que la atenuación de rechazo es menos 30 decibelios, pero cuando calculo epsilon 2, yo tengo que aplicar siempre en el exponente el módulo, ¿ok? Es decir, que siempre me va a quedar positivo. Igual para epsilon 1, el módulo de A sub P, que es menos 3. Entonces va a quedar 3 positivo. Epsilon 1 nos queda que es igual a 1 y epsilon 2 nos queda igual a 31,6. Después que yo obtengo epsilon 1 y epsilon 2, ¿qué hago? Bueno, el orden del filtro. NB, ¿cuánto nos da? ¿Ok? Entonces recuerden que aquí ya nos dice diseñe un filtro pasabanda Butterworth. Por eso es que por ahí no ven nada escrito que diga rizo, ¿ok? Rizado, máximo rizado. ¿Por qué? Porque eso es para un filtro Chebyshev. Tampoco por ningún lado ven NC. Entonces tienen que leer con detenimiento. Si me dicen que es Butterworth, ya yo no tengo que calcular nada de Chebyshev. Ahora, calculamos NB para un filtro pasa alto,
que recuerden que la fórmula de NB varía si es para pasa alto o para pasa bajo, y nos queda que es 4,98, es decir, de orden 5. Como estamos en pasa alto, las instrucciones nos dicen que la relación que se utiliza para un filtro pasa alto, sea Butterworth o Chebyshev, es R entre R sub I o R sub N. Obviamente, como estoy en Butterworth, lo que hago es buscar las relaciones de orden n igual a 5. R entre R sub 1 nos queda que es igual a 1,753. R entre R sub 2 es 1,354. R entre R sub 3 0,4214. Y R entre R sub 4 es 3,235 y R entre R sub 5 es 0,309. ¿Ok? ¿De dónde obtengo todos esos valores? De la tabla del Butterworth, que ya lo vamos a ver ahorita. Luego, ¿qué tenemos? Se elige el condensador. El condensador es constante cuando estoy en filtro pasa alto, fue lo que vimos anteriormente. Y mi factor de escalamiento aquí, ¿quién es? R, que es el que se repite en todas las relaciones de R entre R sub N. Calculo el factor de escalamiento asignando un valor del condensador que asignamos que fue de 0,05 microfaradios y obtenemos el valor de R, que en este caso es 5,30 kilo ohm. Luego, lo que hago es despejar R1, R2, R3, R4 y R5 de la fórmula que tengo anteriormente, ¿ok? Donde tengo R entre R sub N igual a 1,753. Entonces, obviamente, si paso a R1 para el otro miembro, me queda que siempre va a quedar R dividido entre el valor que me da la tabla, ¿ok? Entonces, por eso es que tienen esa fórmula allí. Y fíjense que tengo que R1 es igual a 3K aproximadamente, R2 es 3,92 kilo ohm, R3 es igual a 12,59 kilo ohm, R4 es igual a 1,64 kilo ohm, R5 es igual a 17,15 kilo ohm. Pero fíjense que en R4 y en R5 dice R1' al lado y R2', porque eso va a depender del diseño que ustedes quieran colocar, ¿ok? Si quieren hacerlo con dos amplificadores operacionales o si quieren hacerlo con un solo amplificador operacional. Entonces, si es un solo amplificador operacional, bueno, R1 queda arriba y R2 queda más pegado a B sub I hasta R5 que queda más hacia la salida y hacia el nodo B+. Ahora, si yo lo secciono con dos amplificadores, fíjense que yo tengo inicialmente a R1, 3,03, luego tengo 3,92 R2 y luego por último tengo aquí a R3 que es 12,59. Todo ese es un módulo de un amplificador completo. Y al lado tengo a R1' y a R2', ¿ok? Con el amplificador que se acerca más a B sub I. Ahora, fíjense, hasta ahí estamos claros, chicos, para el filtro pasabanda. Más o menos. Ahí en el dibujito no me hallé muy bien. Pero ¿cuál es la duda que tienen? Claro. ¿Cómo identificar? ¿Cómo va ¿Cómo identificar? el diagrama? ¿Cómo identifico yo para poder realizar el diagrama? Si lo hago de un lado, lo hago del otro, ¿cómo significa eso? Bueno, ¿Con un solo amplificador o con dos? Eso es lo que acaba de explicar. Porque es lo que... no, es a gusto del estudiante. Yo les pongo las dos formas porque siempre hay unos que se le hacen más fácil con dos amplificadores y a otro grupo con un solo amplificador. ¿Ok? ¿Qué les recomiendo yo? Primero dibujan el amplificador operacional y comienzan a dibujar de atrás hacia adelante. ¿Ok? ¿Qué es lo que vemos? Que si estamos en el filtro, en este caso, acuérdense que estamos en presencia primero del filtro pasa alto, ¿no? Entonces, si estamos en filtro pasa alto, siempre está conectado el condensador hacia B sub I. O sea, siempre es el que está conectado más cercano a B sub I, ¿no? Ahora, ¿quién es R1? ¿Dónde va a ir colocado R1? R1 siempre va a estar arriba, ¿ok?
es el que realimenta prácticamente, es el que está conectado con B- y hacia B sub 0. Ahora, también había una manera que primero hacían, muchas veces los estudiantes lo hacían al revés, es decir, colocaban primero el amplificador que está de último, en este caso, lo colocaban de primero, y el que está de primero de segundo, porque era la forma que ellos veían que luego, bueno, R1 debería ser 3,03, R2 es el que está hacia abajo, y luego viene R3 que es 12,59 kiloohmios. Y luego en B sub 0, en vez de colocar B sub 0, conectaban otra vez un condensador de 0,05 microfaradios y arriba colocaban el R1', que es 1,64K. Luego viene siempre en el medio otro condensador, ¿ok? Y finalmente la última resistencia, que en este caso es R5. ¿Qué es lo que no puede exceder? Si a mí me dice que es orden 5, yo no puedo tener 6 condensadores. Tengo que tener la cantidad o sea, deberían tener la cantidad de elementos que se les presenta allí. Es decir, si yo tengo 5 resistencias, yo tengo R1, porque a veces pasaba que se ponían la cantidad de resistencias. El condensador que nosotros tenemos aquí, en realidad, lo que sirve es de acoplamiento, ¿no? Porque es el constante. Porque estamos en pasa alto. Ahora, si estuviéramos en pasa bajo, es distinto. Porque en el pasa bajo, los condensadores son el factor determinante del circuito, ¿ok? Porque ahí vamos a tener 5 condensadores, C1, C2, C3, C4 y C5. Pero ya la constante va a ser la resistencia. Entonces ya la resistencia que hayas asignado va a estar conectada con B sub I. Entonces lo que tienen, este es un tema también de práctica, ¿no? Tienen es que practicar y ver ambos dibujos, ver los dibujos que están que ven en el ejercicio cuando hacen pasa alto y cuando hacen pasa bajo, y ver la diferencia de cada uno de ellos, ¿ok? Porque recuerden que realmente esto es una materia muy práctica, en donde el estudiante tiene que hacer ejercicios. La clase literal es el profesor dando el ejercicio. Y los estudiantes participando en las dudas, pasando al pizarrón, o sea, entonces la idea es que ustedes esto prácticamente no solamente como que lo lean, ¿no? Sino que también lo practiquen en casa. Ahora, fíjense, ¿qué nos dice luego? Ya nosotros realizamos el primer filtro del pasa banda, que es el filtro pasa alto, pero luego nos falta el filtro pasa bajo, ¿ok? Entonces, en el filtro pasa bajo, ¿qué tenemos? Bueno, vuelvo a identificar quién es FDP, quién es FDS, en función del filtro que tengo. Como es un paso abajo, la FDP, fíjense la diferencia, ya mi FDP no está más a la derecha, o sea, cuando estoy en el paso alto, mi FDP está más a la derecha y FDS más a la izquierda. Cuando estoy en el paso abajo, FDP está más a la izquierda y FDS está más a la derecha. Entonces, cuando bajo, y ya identifique quién es mi frecuencias, bueno, lo que hacemos es aplicar digamos, los pasos que se les explicó anteriormente, que es que si estamos en un filtro paso abajo, debemos obtener primero, bueno, el orden de mi filtro, que en este caso nos dijeron que sea un Butterworth, ¿ok? Entonces calculo epsilon 1 y epsilon 2, me queda que epsilon 1 es igual a 1 y epsilon 2 es igual a 31,6. Luego sustituimos los valores, ¿ok? Para un filtro pasa abajo, que la fórmula de NB cambia, ¿ok? Y nos queda que NB es igual a 5. Luego, para el filtro pasa abajo, que es la diferencia con el pasa alto, bueno, que el factor de escalamiento ya no es el mismo. Anteriormente mi factor de escalamiento, como lo pueden ver allí, es R, ¿ok? Ahora el factor de escalamiento no es R, sino, fíjense, aquí lo tenemos, C, ¿ok? Porque estamos en filtro pasa abajo.
Entonces, si estamos en filtro pasado, si se me olvidó mis instrucciones, ¿qué hago yo? Bueno, leo las instrucciones que tengo en las anteriores páginas, que me dice que el filtro pasa abajo, su factor de escalamiento va a estar dado por C, que la relación de cálculo va a ser C1 entre C sub n, perdón, entre C, y que el valor constante es la resistencia, y por eso es que el valor se le da que es de 10K, ¿ok? Con ese 10K obtienen el factor de escalamiento C, que le queda 0,00398 microfarads. Y luego, ese valor de factor de escalamiento es el que nos va a permitir hallar C1, C2, C3, y C4 y C5, cuando despejo esa ecuación que tengo allí. ¿Cómo busco C1, C2, C3, C4, C5? Bueno, primero tengo que ir a la tabla, ¿no? Entonces, si me dice, fíjense, vamos a buscar la tabla ahorita para que lo veamos. Nos dijeron que era de orden 5, ¿ven? El que está subrayado allí. Entonces, yo voy a mi tabla y me dice, bueno, yo calculé n sub b y me dio igual a 5. Primero digo, orden n, 5. Me paro allí. Luego, como estoy en presencia de un pasa abajo, me queda que, por regla, es C1 entre C, la fórmula. Entonces, bueno, C1 entre C es igual ¿a quién? A 1,753. C2 entre C, 1,354. C3 entre C, 0,4214. Luego viene C4 entre C es igual a 3,235 y C5 entre C es igual a 0,3090. Entonces lo primero que tengo que identificar son, después que calculo el orden del filtro, son los valores de relación, ¿ok? C1 entre C en la tabla. ¿Ok? Dependiendo, pues obviamente si el filtro pasa abajo o si el filtro pasa alto. Ahora, fíjense, en el filtro pasa abajo, después que hago eso, si se dan cuenta, tienen que estar muy al pendiente cuando lean la tabla, porque hay alumnos que la leen diferente. Entonces, en vez de colocarle C1 entre C igual a 1,753, C2 entre C igual a 1,354, ponen el valor de C2 entre C como el de C5 entre C. Entonces, también tienen que estar atentos de cómo se lee la tabla, ¿ok? Que es de izquierda a derecha. Cuando se termina la primera línea es que paso a la segunda línea, ¿ok? ¿Cómo pueden saber eso? Bueno, ven los ejercicios y lo practican, descargan la tabla, buscan ustedes mismos los valores y ven si coinciden con lo que tienen en la clase. Ahora, ¿qué hago? Despejamos C1, C2, C3 y C4. Obviamente queda el valor de la tabla para cada uno de los casos de los C y lo multiplicamos por el valor de C común para todos, que es el factor de escalamiento, y obtenemos los valores que vamos a tener para el diseño de nuestro circuito. Pasa banda, pero ya tenemos los valores que son para la segunda parte, que es el pasa abajo. Entonces dibujamos nuestro circuito, que lo podemos dibujar, repito, con un solo amplificador o con dos amplificadores. Obviamente, este es el dibujo solamente para el paso abajo. Y anteriormente teníamos el dibujo en la página 55 para el paso alto, pero ambos dibujos tienen que estar conectados en serie porque yo en realidad no estoy diseñando solamente un paso alto o solamente un paso abajo. Yo estoy diseñando un filtro pasabanda, que es completo, ¿ok? Es la unión de ambos. Asimismo tienen que hacerlo si les surge un rechazabanda, ¿ok? ¿Hasta ahí están claros, chicos? Sí, profe. Sí, profe.
Ah, ok. Yo pensé que se habían ido a almorzar y me dejaron hablando a mí. Nah. Bueno, entonces fíjense, ya vamos a terminar la clase, ¿ok? La idea de lo que les estoy explicando hoy es que ustedes sepan identificar la frecuencia, digamos, las ganancias en DC. También sepan si se les cambia el tipo de filtro, no se vuelvan un 8, sino que saben que tienen que dividirlo por la mitad, ¿ok? Y colocar o identificar si están en un filtro pasa alto y un pasa bajo. O sea, lo más importante es que identifiquen si están en un filtro o en otro. Si es Butterworth o Chebyshev, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo es el manejo de la tabla? Que es importante que lo sepan, que cuando es Butterworth, hay una sola tabla para Butterworth, ¿ok? Que esa misma tabla de Butterworth sirve para pasa alto y pasa bajo. Y que las tablas de Chebyshev las van a ubicar es por el rizo, el máximo rizo, y luego lo que tienen que ver es el orden, y luego si es pasa alto o pasa bajo. Ahora, fíjense, este tema de osciladores activos es lo último que se da para la unidad 1. Es un tema que les voy a dar de forma muy teórica, ¿ok? Donde, ¿qué es lo que van a observar? Ahí tienen el oscilador, un oscilador LC, es decir, que está compuesto por elementos pasivos como las resistencias, pero también tiene condensadores, otros elementos pasivos como condensadores y inductancias, ¿no? Y obviamente tienen unos elementos activos que son los amplificadores operacionales. Por eso es que, acuérdense que también hay osciladores solamente LC, es decir, que no tienen amplificadores operacionales. Pero esto, por eso es que se denominan osciladores activos, porque tienen incluido el amplificador operacional. Entonces, fíjense la forma en que se dibuja, ¿ok? Y cómo yo calculo la frecuencia del oscilador. Para cada caso van a tener una fórmula distinta. Entonces, para el oscilador que tienen inicialmente, tienen que F sub 0 es igual a 1 entre 2pi de la raíz cuadrada de L por CEQ, pero CEQ es el condensador equivalente de C1 con respecto a C2, ¿ok? Ahora, luego tenemos el oscilador siguiente, que es el oscilador Hartley, que este tiene también elementos pasivos, que tenemos resistencia, tenemos bobina, tenemos un condensador que es variable, y la frecuencia va a depender también de las bobinas, ¿ok? De la inductancia y del condensador, en este caso variable. Pero la inductancia tenemos varias, entonces tenemos que hallar primero la inductancia equivalente, ¿ok? Entonces nos dice que la inductancia equivalente es L1 más L2 más 2M, donde M es el acoplamiento mutuo entre L1 y L2, ¿ok? Luego tenemos los osciladores RC, que es el oscilador puente de Wien, que solamente tiene, en este caso no tenemos inductancia, porque dependen de resistencia y condensadores, solamente tenemos AC1, resistencia R2, R1, R3 y R4. Nos indica que este tipo de osciladores tiene mucho ruido en la salida. También tiene otra forma de conexión. Fíjense que le presenta otra forma de conectar ese oscilador. Arriba, en el puente de Wien, hay un condensador que no tiene señalamiento. Ese es el condensador C2, ¿ok? Y también tenemos cómo obtener su frecuencia. F sub 0, entonces F sub 0 va a ser igual a 1 entre 2pi de la raíz cuadrada de R1, R2, C1 y C2. Pero fíjense que R1 siempre va a ser igual para el diseño de un oscilador de este tipo. R1 va a ser igual a R2, que va a ser igual a R. Igual C1 es igual a C2, que es igual a C. ¿Ok? Y nos presenta otra forma de calcular la frecuencia de F sub 0. Por último, tenemos aquí al oscilador por corrimiento de fase, que también es un oscilador de tipo RC. Entonces tenemos ¿quién? ARA, ARF, una resistencia de realimentación. Tenemos condensadores, tenemos resistencia, que todas tienen el mismo valor, ¿ok? Y la frecuencia es 1 entre 2pi por R por C, por la raíz cuadrada de 6. Entonces, abajo, ¿qué se les coloca?
una serie de ejercicios, ¿ok? Dos ejercicios donde utilizan un oscilador Colpix en uno. Igualmente lo utilizamos en el segundo, ¿ok? ¿Qué es lo que quiero con esto? Esta última parte, que es la página 57, 58 y 59, que la lean bien, ¿ok? Que investiguen sobre estos osciladores activos, los tipos que les estamos dando aquí, que serían 4 tipos, ¿ok? ¿Y por qué? Porque luego le va a haber una pregunta de razonamiento que se le va a colocar en el trabajo final de esta unidad. Entonces, vamos a hacer un recuento. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Inicialmente, recuerden que estábamos explicando en este archivo los pasos para diseñar un filtro Bute-Boricheviche pasa abajo, ¿ok? Y los pasos para diseñar un filtro Bute-Boricheviche pasa alto, ¿ok? Se explicó primero un pasa abajo, luego se explicó un pasa alto y luego se explicó uno más grande que es el pasabanda, ¿ok? Que el pasabanda, como es completo, lo que hacemos es dividirlo por la mitad, que nos queda igualmente algo conocido que es el pasa alto y pasa abajo. Eso mismo pasa cuando hacemos un rechazabanda, ¿ok? Se divide por la mitad e identificamos cuál es cuál. Si es pasa alto o pasa abajo. Y se resuelve. Entonces, recuerden que de los primeros dos ejercicios quedan expresadas algunas cosas para una tarea, ¿ok? Que tienen que avisarle a Zócar. De todas formas, yo se las voy a señalar, ¿ok? Donde ustedes tienen que hacer de la página 50, diseñe un filtro Ceviche, pasa abajo con las especificaciones anteriores, NC igual a 2, con un rizo, máximo rizo permitido de 0,1 decibelio, ¿ok? Donde el resistor asignado o la constante va a ser igual de 1K, ¿ok? Esa es la tarea de la clase 3. Y luego, digamos que la unidad 1 va a estar compuesta, o el trabajo de la unidad 1 va a tener un ejercicio de osciladores activos, que ustedes lo que tienen es que razonar cada uno de estos osciladores para que lo investiguen, y van a tener un ejercicio que comprende todo lo que es filtro Bute-Boricheviche, ¿ok? Y otro ejercicio que comprende lo que es filtros de primer orden, que fue lo que vimos anteriormente, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué dudas tienen al respecto? El ejercicio que vamos a ver de tarea solo es de filtro ceviche y Bute. Ajá, el ejercicio que tienen de tarea, acuérdense que es un ceviche que está dentro de la misma clase, ¿no? Ya te enseñó, Miguel. De la página 50 que acaba de decir, ¿no? Ajá, fíjense que aquí, para que también le den estas instrucciones a Zócar, que no pudo estar en la clase. En la página 50, ¿verdad? Nos piden que diseñe un filtro Butterworth y ceviche, o sea, el ejercicio comienza realmente en la página 49, ¿no? Ahí comienza el ejercicio donde nos piden diseñar un filtro pasa abajo. Entonces, solamente aquí tienen diseñado, ¿ok? Un pasa abajo Butterworth, pero quedó expresado diseñar el pasa abajo ceviche, ¿ok? Y las instrucciones para diseñar el filtro pasa abajo ceviche están en la página 50, al final, ¿ok? Ese es el ejercicio de la tarea de la clase 3, ¿ok? Que sería la tarea 3 que nos falta, porque cada clase debe tener una tarea. Ahora, la unidad 1 como tal debe tener un trabajo que tiene una ponderación de 20%, ¿ok? Esa, digamos que, fíjense que tenemos aquí, la clase 1, el contenido. Por favor apaguen los micrófonos. En la unidad 1, fíjense que tenemos filtros y osciladores activos. Eso es lo que comprende toda la unidad 1, ¿ok?
Entonces, el trabajo se supone que debe tener por lo menos un ejercicio de cada cosa que se vea en cada clase, ¿ok? Entonces, ¿el contenido cuál es? Bueno, filtros, diferencia de filtros activos a pasivos, ejemplos de filtros pasivos, filtros pasa abajo, ¿ok? Diseño de un filtro pasa abajo, filtro activo pasa alto y el diseño de un filtro, ¿ok? Esa fue la clase 1. Ahora, si nos vamos a la siguiente clase, que es la clase 2, que eso ya lo tienen cargado ustedes. ¿El contenido cuál es? Filtro pasa bajo de primer orden de frecuencia ajustable. Filtro pasa alto de primer orden de frecuencia ajustable. Y filtro de segundo orden con un solo amplificador operacional. Y el diseño de un filtro pasa bajo de segundo orden. Luego, en la tercera clase, que es la de hoy, ¿ok? El contenido es filtro pasa alto de segundo orden, que era la resolución de la tarea 2. El filtro de segundo orden y de filtros de orden mayor, que es lo que estamos haciendo con Butterworth y Ceviche, que en eso se centró la clase de hoy. Los procedimientos para el diseño del Butterworth y Ceviche, que es las primeras instrucciones que tienen allí, ¿ok? También allí que está inmerso el manejo de la tabla, ¿ok? Que para Ceviche tienen que tener el máximo rizo permitido como dato para saber cuál tabla van a escoger. Y también la idea era que ustedes identificaran si yo estoy en un paso alto o un paso bajo de Butterworth y Ceviche, cuál es la diferencia en la tabla, ¿ok? Que en un momento es C1 entre C y en otro momento es R entre R1, ¿ok? Por último, ¿qué se tiene? Los osciladores activos, osciladores LC, Colpitts, Hartley y los RC, que son puente de Wien y de corrimiento de fase. Que de la parte de osciladores activos solamente se les va a colocar un ejercicio muy sencillo en el trabajo, que es de razonamiento. O sea, van a elegir un oscilador en función de lo que más convenga de lo que se les está pidiendo, ¿ok? Ese trabajo yo se los voy a cargar el día de hoy, para que tengan tiempo de resolverlo. De igual forma, no sé si se han comunicado con Mauricio para ver si él va, porque él me ha entregado algunas tareas, pero no se ha conectado mucho a las clases. ¿Ok? Bueno, no sé, de él